los últimos días venimos hablando de los cambios en las diputaciones provinciales. He venido expresando la voluntad, la mía y la de mi equipo, de hacer propuestas a la conferencia política en esa dirección, dentro de un marco de reforma de las administraciones que lo que busca es simplicidad, evitar duplicidades y, por tanto, ahorro de gasto público. Ese es el sentido de la discusión. Hemos hecho distintas propuestas que han tenido respuestas en distintos ámbitos. Hoy hemos mantenido una reunión para acabar de perfilar la propuesta que vamos a llevar a la conferencia política del partido, que se celebrará, como sabéis, a finales del mes que viene. Esta es la propuesta que haré personalmente y lógicamente la ejecutiva del Partido Federal a la conferencia política en relación con la transformación de las diputaciones provinciales, de las que me voy a esforzar por exponer algunas características en un pequeño PowerPoint que hemos preparado para tratar fundamentalmente de deslindar la discusión y de aclararla, porque se dicen cosas que a veces no son ciertas y otras que a veces solo son aproximadamente ciertas. Por tanto, hemos hecho este pequeño PowerPoint, repito que es muy sencillito. Si alguien quiere luego una copia, pues se lo daremos. Si me pasáis la primera diapositiva, por favor. Esta es la regulación de la provincia, que está en la Constitución española. En el artículo 137 dice que el Estado se organiza en municipios, provincias y comunidades autónomas. Todas ellas tienen autonomía para la gestión de sus intereses. Es el artículo 137. Pásame la siguiente. El artículo 141 hace una referencia específica en el apartado 1 a la provincia. Es una entidad local con personalidad jurídica determinada por la agrupación de municipios y la división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Es parte del Estado. En fin, todo esto es conocido respecto a las comunidades autónomas, lo era menos respecto a las provincias. Ahora, después de este debate, lo va a ser mucho más, sin duda. La siguiente, por favor, Ángel. La Ley de Bases de Régimen Local es el desarrollo de la Constitución en lo que se refiere a las provincias y en general a los órganos del Estado, a los órganos que constituyen el Estado, fines de la provincia, solidaridad, equilibrio en el marco de la política económica y social, y en particular, y ahora desarrolla un conjunto de fines: asegurar la prestación integral de los servicios de competencia municipal. La segundo, adelante Ángel, el apartado B, en la coordinación de la administración local con la comunidad autónoma, con el Estado. El apartado siguiente, o la diapositiva siguiente, es la regulación de las competencias. Es una regulación que, como dije en la primera vez que comparecí en esta materia, procede del siglo XIX, concretamente del año 1836, y que en términos muy generales se ha modificado muy poco, lo cual ya de por sí pues nos daría una idea de hasta qué punto hace falta revisarlo, pero en fin, no creo que sea lo más importante. Este es el artículo 141 de la Constitución, que es el que se ha mencionado estos días en distintos foros. Dice en su apartado 2: el gobierno y la administración autónoma de la provincia están encomendadas a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. Por tanto, este es el marco constitucional respecto a la diputación. La provincia la teníamos definida en los artículos anteriores, queda clara, está constitucionalizada. En lo que se refiere a la organización de la provincia y a la diputación en concreto, este es el artículo, llamo la atención sobre la U, diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. Creo que esta U es la que marca el debate en términos constitucionales. La siguiente, es el artículo 36, esta ya es una ley, la Ley de Bases de Régimen Local, que es donde se desarrolla la parte de la Constitución que se refiere a las diputaciones. Aquí están las competencias propias de las diputaciones, las leyes del Estado, las comunidades, y en todo caso hay un conjunto de competencias que la Ley de Bases de Régimen Local, repito, no es la Constitución, establece para las diputaciones. Adelante, la siguiente, Ángel. Coordinación de servicios municipales. La siguiente. Asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad de gestión, a los pequeños. La siguiente, prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal. Estos son el apartado D, que es la cooperación, planificación de acuerdo con el resto de las administraciones públicas. Esto remite al papel de la provincia de la Constitución. Por tanto, tenemos la Diputación u otras corporaciones en la Constitución y una serie de competencias de las diputaciones establecidas en la Ley de Bases de Régimen Local. Adelante. Hay una más, efectivamente, fomento y administración de los intereses de la provincia.
que es una de carácter genérico, un cierre típico de los artículos genéricos de las leyes de bases. Cifras de las diputaciones. Vamos a ver cuál es el... Estamos hablando de las 38 diputaciones provinciales de régimen común. Son 38 las diputaciones de las que estamos discutiendo. Estamos hablando de 1.037 diputados provinciales. Saben ustedes que son quienes componen los órganos de dirección de las diputaciones. 1.037 diputados provinciales de todos los partidos políticos, mayoritariamente, naturalmente, del Partido Popular y del Partido Socialista. Adelante. Y estamos hablando de un presupuesto de 6.000 millones de euros. 6.000 millones de euros. Esto es lo que manejan las 38 diputaciones de régimen común, que así las llamamos. Esta es la composición del presupuesto de las diputaciones del conjunto de las 38. Llamo su atención sobre que la partida de personal, el 30%, es elevada. La tienen aquí, es la primera barra. Bienes, gastos financieros, estos son intereses de la deuda, transferencias corrientes, inversiones, transferencias de capital y activos y pasivos financieros. Las partidas importantes están, por tanto, en personal, en bienes corrientes y servicios, es decir, en el manejo día a día de la Diputación, en lo que gasta la Diputación para sobrevivir, transferencias, inversiones y transferencias de capital, es decir, subvenciones a distintas instituciones y inversiones que son obras esencialmente. Este es el presupuesto, estos son la distribución por conceptos de gasto, por capítulos de gasto, perdón, de los 6.000 millones de euros. La siguiente, por favor. Y aquí hemos hecho, para un segundo Ángel, aquí hemos hecho un ejercicio muy sencillo, que es revisar cuáles de estos gastos son absolutamente ineludibles, por necesarios, por útiles para las administraciones, en este caso locales, para los ayuntamientos, y cuáles son prescindibles básicamente porque son duplicados o porque sencillamente son prescindibles. Como veréis, algunos son duplicados y otros prescindibles. Vamos adelante, gastos prescindibles. Bueno, estos dos no son duplicados, son simplemente prescindibles. Son salarios de los cargos políticos. Si quitamos los 1.037 diputados provinciales, pues quitamos sus salarios, que es verdad que no son salarios plenos, son dietas, pero una parte de salario hay. Por tanto, son prescindibles, no es que haya una duplicación, sencillamente hay una estructura política que queremos suprimir. Y, lógicamente, sus asesores. Los asesores de estos cargos políticos son personal eventual que cobran las correspondientes nóminas. Estas son, repito, gastos prescindibles en personal. No hay duplicación, es simplemente prescindible si quitas la estructura política de las diputaciones, lo que es la parte política de las diputaciones. Sigue. Gracias. Gastos corrientes prescindibles. Son gastos corrientes que están esencialmente asociados al carácter político de las administraciones, en este caso de las diputaciones. Es evidente que se explican por sí solos: protocolo, parque móvil, publicidad, comunicaciones, prensa, revista, reuniones, estudios, gastos de asistencia, vestuarios, dietas y seguridad. Estos son gastos, a nuestro juicio, prescindibles, en algunos casos porque son los gastos inherentes a la estructura política de la Diputación y en otros casos porque son pura y sencillamente prescindibles, sin ninguna duda. Creo que nadie con este rótulo pueda negar lo contrario. A continuación, hay una serie de transferencias corrientes prescindibles, son transferencias a instituciones o a organizaciones, organismos, asociaciones que son prescindibles. Habría que revisar diputación a diputación, lo hemos hecho, pero no nos parecía oportuno traerlo aquí. El conjunto del gasto prescindible, ya sea de sueldos de políticos, de lo que llamamos asesores de los representantes políticos o las subvenciones y las transferencias y gastos corrientes que hemos visto, supone un 20%, son números aproximados, pero bien aproximados, del gasto total de las diputaciones, el 20%. El 20% de 6.000 millones de pesetas, adelante, son algo más de 1.000 millones, pero en fin, para que se entere, la gente entienda la magnitud de lo que estamos hablando, son 1.000 millones de euros de ahorro. Esto es lo que proponemos ahorrar, 1.000 millones de euros de ahorro, suprimiendo cargos políticos, asesores de cargos políticos, la infraestructura de esos cargos políticos y una serie de cosas que las diputaciones hacen que claramente se pueden suprimir, a nuestro juicio, en un momento como el que vivimos, de necesidad de ahorro y de ajuste de las cuentas públicas. Adelante. Es verdad que hay funciones que las diputaciones ejercen que son, a nuestro juicio, competencias de otras
administraciones, esencialmente de las comunidades autónomas. Entro aquí de lleno en el capítulo de las duplicidades. Hay cosas que hacen las diputaciones, a veces por la propia historia de las diputaciones, a veces porque simplemente han empezado a hacerlas cuando las comunidades estaban empezando a funcionar, que con las comunidades en pleno desarrollo carece de sentido que las hagan, porque son pura y sencillamente duplicaciones, o por decirlo de otra manera, son cosas que hacen las diputaciones que competencialmente corresponden a las comunidades autónomas y que por tanto deben volver o deben pasar a las comunidades autónomas. Vamos a poner algunos ejemplos de estas funciones para que todo el mundo lo entienda. Bienestar social y servicios sociales, cultura y deporte, igualdad, bienes de interés cultural, bibliotecas, acción educativa. Como verán, todas ellas son cosas que en este momento hacen las diputaciones de régimen general y que también hacen las comunidades autónomas. No solo eso, lo hacen porque tienen título competencial para hacerlo. El campo de la educación y la cultura es un campo evidente, aunque no es el único. Está el desarrollo tecnológico, el consumo, la vivienda, son competencias de las comunidades. Por tanto, son cosas que las diputaciones están haciendo al mismo tiempo que las hacen las comunidades, cuando son estas las que tienen que hacerlo porque tienen la competencia exclusiva en nuestra Constitución. En resumen, todas estas competencias tienen que volver o pasar a las comunidades autónomas y, en correspondencia, una parte del presupuesto de las diputaciones deberían pasar a las comunidades autónomas. Adelante. Es evidente que, de acuerdo con la Constitución, tiene que haber una diputación o una corporación. Y nosotros creemos que efectivamente no hay que modificar la Constitución, lo que hay que hacer es organizar la provincia de forma distinta, o la representación de la provincia. ¿Qué creemos que hay que hacer? Un consejo de alcaldes. Un consejo de alcaldes, que es quien va a tener la representación de la provincia, quien va a defender los intereses de la provincia, que los tiene como institución o como, en este caso, como una unidad territorial recogida en la Constitución, un consejo de alcaldes, eso sí, sin estructura política. Será un alcalde el que, elegido por el resto de los alcaldes, representará los intereses de la provincia y, en su caso, gestionará aquellas competencias que queden en este consejo de alcaldes, que pasa a ser, por tanto, una estructura de gestión aliviada de toda la parte política y en la que queda estrictamente aquello que la Diputación tiene que hacer, que es mucho menos de lo que hace ahora, porque, repito, duplica muchas cosas y hace cosas que nadie tiene que hacer o que no debería hacer la Diputación. Adelante. Como decía antes, un alcalde está al frente, que es el que representa y defiende los intereses de la provincia y de sus municipios, que ese es el sentido del Consejo de Alcaldes, defender a la provincia y a los municipios de la provincia. Es muy importante esto porque hay que aclararlo. Las diputaciones tienen muchos funcionarios y tienen personal. Naturalmente no se trata de suprimir a estas personas, sino de llevarlas a los sitios donde corresponden. Todos aquellos que gestionan las competencias que pasan a las comunidades autónomas pasarán con sus competencias. Esto no es un procedimiento nuevo en la administración. Cuando el Estado ha cedido las escuelas a las comunidades autónomas, junto con las escuelas ha cedido a los maestros y no han desaparecido. Por tanto, competencias que pasan, pues pasan con sus correspondientes funcionarios, que tienen, como cualquier funcionario, su puesto garantizado. Y la última es el trámite jurídico que hay que hacer. Ya digo que no hace falta cambiar la Constitución, puesto que vamos a crear un Consejo de Alcaldes, aparte que hay competencias que pueden quedar perfectamente en este Consejo de Alcaldes, que es una unidad puramente de gestión. Se ha hablado estos días, y es verdad, pues hay sitios donde las diputaciones tienen bomberos, para los pequeños municipios, pues seguirán ahí, pero lo que no van a hacer es cosas que no debe hacer nadie, por inútiles, o que no tienen que hacerse por duplicadas, que es lo que estamos hablando, de simplificación. ¿Qué hay que cambiar? La Ley de Bases de Régimen Local, la pusimos al principio, para demostrar, para que vierais cuál es el marco jurídico que hay que cambiar, y finalmente habría que modificar la Ley de Haciendas Locales, lógicamente en correspondencia con la Ley de Bases de Régimen Local. Son dos leyes las que habría que modificar para hacer este cambio que proponemos, esta transformación profunda, eso sí, pero transformación al fin y al cabo de diputaciones en otra entidad, Consejo de Alcaldes, sin estructura política, sin duplicidades, sin duplicaciones y por tanto con un considerable ahorro de gasto público. En este caso calculamos que en torno a 1.000 millones de euros y más de 1.000 cargos públicos y sus correspondientes asesores. Respecto a la primera cuestión, me da un poco de cosa decirlo aquí, estando ella de cuerpo presente, pero sí va a ir de número 2 en la lista de Madrid.
Elena Valenciano, efectivamente es así. Y respecto a los planes, estamos empezando a examinar las listas. Es verdad que tenemos un sistema escrupulosamente democrático, que son las federaciones las que hacen las propuestas, y por tanto lo que voy a decir ahora es lo que voy a recomendar a las federaciones, y es que pongan mujeres al frente de nuestras listas.